Usted tiene la Gracias, palabra. gracias, Edgar. Me da mucho gusto poderlos ver, aunque sea así a la distancia, pero bueno, me da mucho gusto. ¿Sí? Muchas gracias. Es difícil poder empezar a hablar de una personalidad tan grande como fue el doctor Reyes Cunningham. Pero a la vez quiero dar las gracias al doctor Ruiz Martínez por haberme invitado a platicar de este gran médico. ¿Sí? Asimismo, felicitarlo por la organización de esta sociedad que teníamos muchos años de estarla tratando de organizar y nunca pudimos por una o por otra parte. ¿Sí? Pero bueno, ya estamos aquí. Qué bueno, me da gusto saludarlos y me da gusto ver que pues, a la mayoría los conozco. ¿Sí? La mayoría fueron mis residentes. Entonces, la mayoría nos conocemos. Creo que los más antiguos aquí en esto somos Óscar Carmona, Alejandro Sánchez y yo. Los demás son puros niños comparados con nosotros, ¿verdad? Hablar del doctor Reyes Cunningham es hablar de un gran médico que en mi criterio, yo lo conocí mucho tiempo, trabajé con él, y no se le ha dado la importancia que realmente merece todas sus acciones, sus logros, todo lo que aportó para la ortopedia nacional. Entonces, al doctor Ruiz Martínez le agradezco mucho la invitación que me ha hecho para hablar de este gran médico que yo considero mi maestro. Para poder hablar de este gran médico, necesitamos de mucho tiempo. Sin embargo, trataremos en estos breves minutos darles un panorama muy corto, así a ojo de pájaro, para que se den cuenta de quién fue realmente el doctor Reyes Cunningham, qué hizo por nosotros, qué hizo por la ortopedia, ¿sí? Y creo que no se le ha dado el valor que realmente merece dentro, especialmente de nuestro instituto y en la sociedad de ortopedia, ¿sí? Yo conocí al maestro Reyes desde el año de 1977. Yo ingresé a ser residente en el Hospital de Ortopedia Tlatelolco. Tuve el gusto de conocerlo como residente, como médico adscrito, como jefe de servicio. Inclusive yo fui su director en el turno vespertino del Hospital de Ortopedia cuando él era director. Y después trabajé con él en su consultorio durante unos 15 años, yo creo, más o menos, hasta que él se retiró, ¿sí? Entonces, tenemos muy poco tiempo para poder hablar de él. Nos llevaríamos una gran parte de la noche y no es el caso. Es nada más dar un panorama muy general de quién es el maestro. Para empezar, les diremos que el maestro Reyes nació en la ciudad de San Luis Potosí, en la capital del estado que lleva el mismo nombre. Realizó estudios iniciales en la misma ciudad de San Luis Potosí, cursó la primaria, la secundaria y la preparatoria. Inició su carrera o sus estudios médicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí. Y a partir del tercer año de la carrera, él emigró a la Ciudad de México y se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cual vino consecuentemente que en el año de 1955 él realizó su examen profesional para obtener el título de médico cirujano. Sus estudios de la especialidad los realizó en esta Ciudad de México en la tan afamada Clínica Primavera, que muchos de ustedes ni la han de conocer o no la han oído mencionar, pero fue realmente la escuela donde nacieron nuestros grandes maestros, que después fueron maestros de todos los, casi la mayoría de nosotros, y fueron los que hicieron posible que naciera la ortopedia mexicana. Posteriormente, bueno, la Clínica Primavera estaba dirigida por un gran médico que había estudiado en Europa, que a lo mejor algunos de ustedes han oído nombrar, que es el doctor Velasco Simbrón. Él era el director de la Clínica Primavera y tuvo muchos residentes. Y la mayoría de ellos, les repito, fueron nuestros maestros y fueron los que hicieron posible que naciera la ortopedia mexicana. Posteriormente, él emigró a Europa y fue a hacer estudios de posgrado al Instituto de Ortopedia del Instituto Karolinska de la ciudad de Estocolmo, en Suecia. Allá estuvo aproximadamente durante 2 años y medio aprendiendo lo más moderno de la época y después regresó a esta Ciudad de México. Regresando, él ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Clínica de Ortopedia, que en esa época estaba ubicada ya por la calzada de Tlalpan, que es la que actualmente es la Clínica 10 del Seguro Social. ¿Sí? Ahí luego empezó su actividad como maestro de la ortopedia a nivel pregrado. Rápidamente se hizo de grandes conocimientos a nivel de la ortopedia. Perdón, sus conocimientos grandes de la ortopedia los diseminó rápidamente y se hizo el maestro de posgrado. Fue nombrado por esto
titular de la materia de músculo esquelético a nivel de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1960. Y así estuvo trabajando hasta que en el año de 1962, 63 se abrió el Hospital de Traumatología del Centro Médico Nacional. Ahí ingresó como médico adscrito. Ahí fue donde empezó realmente a aplicar los conocimientos que obtuvo de su estancia en Estocolmo. Y muy especialmente, él fue el iniciador, a propósito de la sesión de hoy, que es de cadera, él fue el iniciador dentro del Instituto para las prótesis de cadera. Fue el primer médico a nivel del instituto que empezó a hacer sustituciones de cadera en los pacientes que así los requerían. Posteriormente, su inquietud lo llevó a formar el primer servicio de cirugía ortopédica en pacientes reumáticos. ¿Por qué? Porque había muchos pacientes reumáticos y nadie los trataba. Entonces, él, junto con el Servicio de Reumatología del Hospital General de Centro Médico, formaron el primer servicio de cirugía ortopédica en el paciente reumático. Obviamente, en el centro médico, él se encargó de la enseñanza a nivel posgrado, era el encargado de los residentes, y con muy buenos éxitos. Era muy querido, fue profesor titular de cursos monográficos, de cursos continuos, de cursos a nivel institucional, de cursos fuera del instituto, por lo cual fue nombrado jefe de la unidad de enseñanza e investigación del Hospital de Traumatología Magdalena de Centro Médico Nacional. Ahí estuvo trabajando aproximadamente hasta el año de 1976. Durante esa época, en el año 73, ingresó en la Academia Nacional de Medicina, en la Academia Mexicana de Cirugía. Igualmente, durante este tiempo, él es autor de numerosos trabajos clínicos de investigación, tanto en revistas nacionales como extranjeras. Igualmente, es autor de muchos capítulos de cirugía ortopédica en los textos de nuestra especialidad. Por tal motivo, ha recibido múltiples premios a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Ha pertenecido o pertenece a muchas sociedades médicas de nuestra especialidad, especialmente la Sociedad Mexicana de Ortopedia, hoy Colegio de Ortopedia, algunas asociaciones internacionales como es la Sociedad Iberoamericana de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad o la Academia Francesa de Cirugía Ortopédica, donde ocupó cargos distinguidos durante su estancia en esas academias. Es miembro fundador del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología y en el año 1978 se hizo presidente del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Por su trayectoria ha sido objeto de homenajes y reconocimientos en muchas partes de nuestra república, así como en el extranjero. El último homenaje al cual él fue objeto se realizó en junio de 1988 en el Hospital Juárez, que es vecino de nuestras unidades. Y esto lo realizó la Asamblea Nacional de Cirujanos, auspiciado obviamente por la Sociedad Mexicana de Ortopedia, la Academia Mexicana de Cirugía y el Consejo Mexicano de Ortopedia. Este homenaje lo organizó un gran médico también, de ahí de nuestro hospital, que fue el doctor Moreno Hoyos, a causa de un curso que hizo de cirugía conservadora de tumores del sistema musculoesquelético. Aprovechando esto, se hizo un homenaje al maestro Reyes ahí. Posteriormente, hablar de toda esa actividad asistencial sería muy largo y tal vez tedioso para muchos de ustedes que no lo conocieron. Pero yo espero que después de esto se den una idea de quién realmente fue el doctor Reyes. Desde el punto de vista médico-administrativo, que tal vez sea lo más importante, desde el punto de vista unidades de hospitalización de traumatología y ortopedia, el doctor Reyes formó parte muy importante en el desarrollo de nuestra especialidad a nivel nacional. El Hospital de Centro Médico Nacional era el único hospital que existía en la Ciudad de México para el tratamiento de pacientes traumáticos y ortopédicos, por lo cual estaba completamente saturado. Las cirugías estaban programadas, especialmente las ortopédicas, a más de un año. Viendo esto, las autoridades del instituto lo mandaron llamar, considerando toda su trayectoria académica e institucional, y le pidieron que creara un programa con el cual tratar de solventar toda esta patología ortopédica que no estaba siendo atendida en tiempo y que ya desde entonces representaba un problema para el instituto porque eran incapacidades muy largas, los cuales no se estaban resolviendo en tiempo y forma. ¿Sí? Para lo cual él creó una salida.
para tratar de ayudar al Hospital de Traumatología de Centro Médico, y que fue la creación del Hospital de Ortopedia Tlatelolco, que fue la escuela de muchos de nosotros. La mayoría de los que fundamos Magdalena Salinas salimos egresados de ahí, ¿sí? Fue un hospital pequeño, tenía 200 camas y tan pequeño, construido en lo que actualmente es el Hospital General de Zona número 27. El hospital contaba con 200 camas, tenía 6 quirófanos, 3 servicios de adultos, un servicio de pediatría junto con el servicio de escoliosis, ¿sí? En este hospital se recibían pacientes que tuvieran patología de tipo ortopédico que no fuera aguda o pacientes traumáticos que no fueran complicados. Este hospital inicialmente, les decía, contaba con 3 servicios de adultos y uno de pediatría. En este lugar, en este hospital, el doctor logró conjuntar un grupo de médicos ya experimentados de gran importancia a nivel nacional, con un grupo de médicos jóvenes, casi todos recién egresados del Centro Médico Nacional. Los jefes de servicio en ese hospital, pues era el doctor Aviña, que después fue director de traumatología, el doctor Bernal, que posiblemente ustedes no lo conocieron, era el jefe de adultos B, el doctor Benito Jiménez, que él estuvo escasos 2 o 3 años en el Hospital de Ortopedia de Tlatelolco, y después fue sustituido por el doctor Díaz Ávila. El doctor Beltrán era el jefe de pediatría, muy recordado por muchos de nosotros, y la escoliosis estaba a cargo del doctor González Astudillo, que también muy recordado por nosotros. Este hospital, a pesar de que tenía una gran actividad de tipo quirúrgica y asistencial de tipo consulta externa, realizaban aproximadamente 200 cirugías al mes, que para tener 6 quirófanos era una cantidad bárbara, ¿sí? Pero aún así, pues seguíamos teniendo retraso en la cirugía y retraso en la atención médica. Entonces, desde el año de 1932 se empezaron a planear otras cosas importantes para nuestra especialidad que vamos a ver un poquito más adelante. Este hospital era un hospital chiquito. La cantidad de residentes éramos muy pocos, éramos aproximadamente entre 16 y 18 residentes por año, de los cuales unos rotaban por centro médico y los otros rotábamos por el hospital de ortopedia. Teníamos guardias ABC, los R4 no hacían guardias, pero una cosa muy característica de ese hospital y muy importante desde el punto de vista de enseñanza era su jefatura de enseñanza. El jefe de enseñanza era el doctor Calderón Ramírez de Aguilar, que junto con el doctor Reyes formaron un programa que era el curso de introducción a la especialidad, el famoso cursito, que muchos de ustedes a lo mejor les tocó, a otros ya no les tocó, pero un curso muy bueno, que duraba 2 meses, en el cual se veían todas las materias básicas de la carrera de ortopedia y traumatología, pero además se daba una introducción muy importante a los residentes de primer año, para que cuando llegaran a hospitalización, pues tuvieran idea de lo que iban a hacer, porque generalmente los residentes que llegaban de nuevo ingreso no tenían ni idea de lo que era la trauma y mucho menos la ortopedia. Entonces, en estos 2 meses se les daba un curso intensivo, que era de 8 de la mañana a 4 de la tarde con clases, y eran 2 meses, únicamente los residentes de primer año hacían guardias. Obviamente, los residentes de tercer año también recibían un curso, y este curso se daba 1 semana al año, y se daba aproximadamente 1 mes antes del examen del consejo, para que los residentes de tercer año fueran bien preparados a esto. El doctor Reyes siempre fue muy entusiasta en que acudiéramos a congresos, a cursos, y donde obtuvimos muchos premios, muchos premios. Igualmente, siempre luchó porque los residentes egresados del Hospital de Ortopedia Tlatelolco acudieran al consejo a ser certificados. Por tal motivo, nuestros residentes, o nosotros que éramos residentes de ahí, siempre se obtuvieron las mejores calificaciones dentro del consejo. ¿Sí? Siempre obtuvimos premios, ¿sí? Y nos iba muy bien, la verdad. ¿Para qué decirlo? Fue en el año de 1974 cuando nuevamente volvieron a llamar al doctor Reyes, porque realmente la cantidad de pacientes que había de ortopedia y traumatología a nivel institucional era muy grande. Además, la mecanización y la urbanización que tenía la Ciudad de México era ya muy importante. Ya no cabían los pacientes de ortopedia y trauma en esas 2 unidades que había. Entonces, nuevamente fue llamado. Él construyó y creó e ideó la formación de hospitales o unidades de traumatología y ortopedia ubicadas en lugares estratégicos de la Ciudad de México. Y tomaron en cuenta la autopista Querétaro,
la autopista Cuernavaca y en este caso la autopista Pachuca, que eran las zonas de mayor conflicto de tipo traumatológico para el instituto. Entonces se decidió crear 3 unidades de ortopedia y traumatología. La unidad de Lomas Verdes, que como ustedes saben está en la autopista Querétaro, la unidad de Villacuapa, que está a la entrada o a la salida de la carretera a Cuernavaca, y la nuestra, que es Magdalena Salinas, que está a la llegada o a la entrada de la carretera a Pachuca. ¿Sí? Rápidamente nuestra unidad creció y creció muy rápido. Rápidamente tomó la iniciativa en los tratamientos de ortopedia y traumatología. ¿Sí? Había gentes muy, muy entusiastas que le echaban muchas ganas. Se empezaron a ir gentes al extranjero para empezarse a capacitar. ¿Sí? Y así se fueron gentes a cadera, a columna, se fueron gentes a hacer diapsis, a hacer infecciones, y rápidamente se conjuntó esto y empezamos a trabajar muy bien. Entonces el hospital rápidamente creció y adquirió fama. Pero bueno, así estábamos hasta el año de 1985, en como ustedes saben, pues el terremoto. Durante esta época, pues se cayó el Hospital de Traumatología del Centro Médico. Entonces ya nada más quedábamos Magdalena Salinas y Lomas Verdes. Rápidamente, toda la traumatología cayó de peso sobre lo que es la unidad de Magdalena Salinas, como sigue siendo hasta el momento, ¿sí? Pero esto no nos amedrentó, al contrario, se rearmó el hospital, se crearon los módulos para tratar de resolver esta contingencia tan inoportuna. Y continuamos haciendo nuestro trabajo como lo siguen haciendo ustedes en estos momentos y con tan buenos resultados. El Hospital de Ortopedia Tlatelolco rápidamente, a pesar de que duró unos cuantos años, se colocó a la cabeza de la ortopedia y la traumatología a nivel nacional e internacional. En pocos años fue centro de referencia para envío de pacientes ortopédicos y traumáticos a veces a nuestro hospital. Por sus servicios y por la calidad de atención que se prestaba, rápidamente el doctor Reyes fue nombrado editor en jefe de unos libritos que salían en esa época que se llamaban Anuarios de Ortopedia y Traumatología, los cuales eran muy codiciados por los residentes, inclusive por los médicos, porque era un mini Campbell, pero bien hecho, ¿sí? Con estrategia, con tratamientos aplicados en nuestro país y que se pueden aplicar rápidamente en cualquier parte de nuestro país. Entonces, él fue nombrado editor en jefe de esto, que duró aproximadamente unos 4 o 5 años y después desapareció, ignoro por qué haya sido, ¿sí? Por esto, el doctor Reyes creó las unidades ya mencionadas y en el año de 1981 apareció lo que fue Magdalena Salinas, con sus 2 unidades, traumatología y ortopedia. En esa época teníamos 500 camas distribuidas, 250 en el Hospital de Trauma y 250 en el Hospital de Ortopedia, con quirófanos en cada unidad y con una productividad realmente asombrosa, ¿sí? El Hospital de Lomas Verdes tenía un problema, o sigue teniendo un problema. Es un buen hospital, no lo negamos, pero su ubicación. Actualmente es un hospital a donde es muy difícil de llegar. Pues la mayoría de los pacientes pues se van allá a Magdalena Salinas. Ahora pues ya se trata de derivarlos a donde corresponda, pero en esa época era muy difícil poder rechazar pacientes. Entonces inmediatamente tenían que ser atendidos, ¿sí? Actualmente, como ustedes saben y lo hemos constatado, el Hospital de Magdalena Salinas o los hospitales de Magdalena Salinas son los hospitales más grandes y más importantes de ortopedia y traumatología en México e inclusive en Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de visitar muchos hospitales en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, y les puedo decir que solamente he conocido 2 hospitales más grandes que estos. Uno está en Cuba, ¿sí?, que tiene 600 camas, igual que nuestro, dividido en ortopedia y traumatología, y otro está ubicado en Rusia. Igualmente tiene 600 camas, ¿verdad? Pero yo creo que no son de la calidad que tienen nuestras unidades. En el año de 1983, el maestro le cambió la vida completamente. Él se dirigía todos los días a un club a nadar y su hora de entrada al club eran las 5 de la mañana. Ese día fue asaltado en la vía pública y recibió un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. El médico o el doctor perdió el sentido y quedó tirado en la calle. Fue recogido por una ambulancia de la Cruz Roja y llevado a su hospital, al Hospital Central de la Cruz Roja.
Llegó en la madrugada, poca gente lo conocía, prácticamente eran puros residentes, no lo conocían. Estuvo ahí inconsciente hasta que finalmente empezaron a llegar los médicos y uno de ellos lo reconoció y ya dio avisos familiares. Él habló a varios médicos, a varias gentes y finalmente fue trasladado al Hospital General de la Raza, al servicio de neurocirugía, donde tuvo que ser operado. Él tuvo un hematoma subdural crónico, ¿sí? Que fue operado con todo éxito por otro gran médico como fue el doctor Madrazo. ¿Sí? Se recuperó posteriormente bien. Sin embargo, como ustedes saben, este tipo de lesiones siempre dejan alguna secuela. Y en él dejó una afasia motora. Él tenía problemas de memoria, tenía problemas para recordar y tenía problemas para poder hablar principalmente. Se mandó a rehabilitación, estuvo en rehabilitación aproximadamente como unos 6, 8 meses, con buenos resultados, pero nunca logró regresar a ser lo que era el doctor Reyes. Obviamente, por sus condiciones, tuvo que dejar la dirección del Hospital de Ortopedia, ¿sí? Su consulta privada. Mientras estuvo en rehabilitación, bueno, pero una vez que acabó su tiempo en rehabilitación, el instituto le ofreció volver a regresar, pero él honestamente dijo que no podía regresar como director del Hospital de Ortopedia. Por su valentía y por su valor que tenía dentro del instituto, decidieron dejarlo en una oficina dentro del cuadro básico de medicamentos e instrumental. Algunos tuvimos que ir a ayudarle porque él no recordaba muchas cosas del instrumental y medicamentos. Finalmente él decidió retirarse. Él sabía muy bien que ya no podía hacer lo mismo que hacía antes. Y por las secuelas del accidente, hubo de retirarse. Dejó su consulta privada, dejó la institución y se fue a radicar a su ciudad natal, que fue San Luis Potosí. En San Luis Potosí fue recibido con gran aprecio por gente, porque tenía alumnos allá también y médicos amigos. En los primeros años que estuvo por allá, él tuvo algunas participaciones de tipo académico en las sesiones de la Sociedad de Ortopedia local, pero más que nada como invitado por sus amigos o por los alumnos que tenía allá. Pero él se daba perfectamente cuenta que ya no podía estar participando en esas cosas y por lo cual decidió retirarse a su vida privada en el año de 1995. Actualmente él vive en la ciudad de San Luis Potosí. Tiene muchas fallas de memoria. Yo he tenido contacto con él más o menos frecuentemente, pero a veces no me reconoce ni a mí, ¿sí? He ido a su casa, conozco a su esposa, a su familia, pero da pena realmente verlo, ¿sí? No reconoce, luego no sabe ni quién es. Entonces, él decidió, antes de llegar a estas cosas, mejor retirarse. Y vive allá, en plena tranquilidad, en compañía de su esposa. Él ha tenido una carrera muy grande y, como les dije desde el principio, siento que no fue bien reconocido. Cuando al hospital o al conjunto hospitalario Magdalena Salinas se le quiso cambiar el nombre, muchos que estuvimos ahí desde el inicio nos opusimos. Nos opusimos, el doctor Morales, su servidor, y mucha gente que después yo creo que han de haber conocido o que van a conocer todavía, ¿sí? Mandamos una carta, pero nunca se nos hizo caso, ¿sí? Finalmente, bueno, fue lo que las autoridades decidieron y por eso que el hospital lleva el nombre del doctor de la Fuente. No digo que no lo merezca, pero creo que se debe tomar en cuenta también quién los creó, quién los fundó, quién los echó a andar y quién los había pensado para que esto pudiera llegar a funcionar. Es una breve, muy breve semblanza del doctor Reyes, dado que tenemos 15 minutos en los cuales no podemos decir muchas cosas de todos los logros que dio a la ortopedia nacional este médico. Lo que sí podemos decirle que con estas breves palabras, sencillas palabras, damos las gracias al hombre, al maestro y al amigo. Y no podemos decir más que muchas gracias, maestro, por todo esto y que Dios lo bendiga. Y a ustedes les doy las gracias por escucharme. Realmente me pega muy duro hablar de él, porque yo sí lo estimé mucho. De hecho, la gente decía en la época que el doctor Reyes era mi abuelito y el doctor Aviña era mi papá, ¿sí? Entonces, yo lo estimé mucho, el doctor Aviña igualmente lo estimó mucho. Antes de mí, el doctor Aviña fue su ayudante en el consultorio privado. Entonces, creo que él y yo lo estimamos demasiado como para no sentir lo que le pasó. Y les agradezco mucho su atención y gracias a todos por escucharme.